En términos generales, pues hubo notas muy buenas, pero pues también hubo notas un poco bajas que después tocará entrar a analizar. No he calificado las de todos los grupos y no entrego notas hasta no tener la de todos los grupos, porque si no logro calificar todo, pues no entrego. Sin embargo, ya califiqué 2 grupos, digamos que me falta uno, así que yo creo que voy a entregar notas a más tardar por tarde que les llegue a sus correos el sábado. Yo espero entregarlas entre jueves y viernes, pero pues prefiero decir que a más tardar el sábado, por si acaso algo extraordinario ocurre, tener el tiempo ahí para entregárselas, pero yo creo que les mando por correo la nota del parcial, su retroalimentación y la nota definitiva del corte. Yo subo las notas al sistema el mismo sábado, pero no se preocupen si alguien tiene algún reclamo, alguna duda, algo que no le quede claro, lo podemos resolver entre lunes y martes de la otra semana y cambiamos la nota. O sea, con eso no hay ningún problema, así que no se preocupen si ven la nota en el sistema, porque eso se puede cambiar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, voy a apagar la cámara por lo que les comenté que estaba teniendo problemas de conexión, entonces para que haya mejor conexión. Y la clase de hoy es formulación algebraica en GAMS, o sea, vamos a aprender qué cosas cambian de formulación algebraica cuando trabajamos en GAMS. Entonces, porfa, les pido en archivos aquí en nuestra semana, en semana 6, subí 2 archivos, uno que es un archivo en GAMS, un archivo en Word que se llama formulación algebraica resumen, yo ya lo voy a mostrar aquí en mi pantalla, entonces no es tan necesario que lo bajen, pero está subido el archivo en GAMS del ejercicio que veníamos trabajando la clase pasada. Entonces les pido porfa que lo descarguen para que vayamos comparando lo que yo les voy diciendo con su archivo en GAMS, o si simplemente quieren verlo en mi pantalla, pues pueden verlo solo en mi pantalla, pero para que sepan que ahí ya están subidas el archivo en GAMS para que también lo tengan disponible para que les sirva de ejemplo cuando tengan que hacer otras formulaciones. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Ya, profe. Listo, profe. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrar un resumen de nuestra formulación algebraica de nuestro ejercicio de Glasgow, porque como lo fuimos haciendo paso a paso, de pronto no nos damos cuenta lo corta que se vuelve nuestra formulación. Y para que hagamos análisis de algunas cosas. Entonces, lo primero es que definimos conjuntos. Entonces, definimos nuestro conjunto I, que son los tipos de recipiente que varían de 1 a 3, donde 1 es el vino, 2 es la cerveza y 3 el whisky. Y definimos J, que es nuestro conjunto de meses, que varía de 1 a 12, y 1 pues es enero hasta diciembre. Y definimos otro conjunto, que fue el conjunto auxiliar que definimos para poder hacer la restricción de horas de moldeado y onzas de vidrio, que ese conjunto lo llamamos K, que va de 1 a 2, donde 1 son las horas de moldeado y 2 las onzas de vidrio. Aquí es importante que no necesariamente este conjunto debe ir donde defino todos mis conjuntos. Lo importante es que no se nos olvide definirlo, o sea, lo podemos definir en la mitad de la formulación, pero es necesario definirlo. Y cuando hablo que lo podemos definir en la mitad de formulación, lo hablo cuando estamos haciéndolo a mano. Ahorita que lo metamos a GAMS se van a dar cuenta que sí se requiere un orden específico. Luego definimos nuestra variable de decisión, que era cantidad de recipientes del tipo I a fabricar y vender en el mes J. ¿Alguien que por favor me recuerde cuántas variables de decisión tiene este problema? 36. 36 variables, dijimos que el número de variables lo da el tamaño de mis conjuntos que vayan en la variable, y mi conjunto I tiene 3, y mi conjunto J12, 12 por 3 me da 36. Definimos nuestra función objetivo, que era maximizar Z igual a la sumatoria en I y la sumatoria en J, de precio I menos costos IJ por X y J, donde precio I es un vector donde guardo los precios a los cuales vendo cada uno de mis tipos de recipientes, y conjunto y costos IJ es una tabla donde guardo el costo en el cual incurro por fabricar cada uno de mis recipientes cada uno de los meses. Luego está, ¿cuántas funciones objetivo tengo?
Una nomás, Una. profe. Exactamente. Entonces, la función objetiva es una expresión matemática. Listo. Luego seguimos con la restricción del número máximo de recipientes fabricados de cada tipo en cada mes. Esa restricción era que para todo I, para todo J, X y J es menor o igual al máximo JI y definimos una tabla que es el máximo de recipientes que puedo fabricar de cada tipo en cada uno de los meses. ¿Cuántas restricciones son esta restricción? ¿36? Son 36 restricciones y por J restricciones. Listo. Luego hicimos la restricción de disponibilidad del recurso K en el mes J. Entonces esa restricción es para todo J y para todo K, o sea, para todo K y para todo J, o sea, para todo recurso y para todo mes. Hago la sumatoria ni de mi variable X y J por una matriz que es recurso, requerimientos, recursos, menor o igual a disponibilidad, recursos, JK. Y pues tengo dos matrices, dos tablas en esa restricción, una que es lo que requiero de cada recurso para cada tipo de recipiente y otra que es lo que gasto lo que tengo disponible en cada mes de cada uno de mis recursos. ¿Cuántas restricciones son esta restricción? K por J. K por J, o sea, ¿cuántas? K son 2 y J 12. 24. Son 24 restricciones. Listo. Luego tengo mi restricción del número mínimo de recipientes producidos al mes y es que mínimo tengo que reproducir una cantidad de recipientes. Entonces me dice que para todo J la sumatoria en X y J es mayor o igual a mínimo J, donde mínimo es un vector que me dice el mínimo número de recipientes que voy a fabricar cada mes. ¿Cuántas restricciones son esta restricción? J. 12. 12 restricciones, o sea, J restricciones. Y tengo por último la restricción de que por cada recipiente de cerveza se deben fabricar mínimo 3 unidades entre vino y whisky. Tenemos que nombramos un escalar que se llama relación y en ese escalar guardamos un 3 y decimos que es relación por la sumatoria en JX 2J menor o igual a la sumatoria en JX 1J más X 3J. ¿Cuántas restricciones son esta restricción? 1. Una sola porque no tiene ningún para todo. Y por último tengo mis restricciones de no negatividad, que es para todo y para todo J, X y J mayor o igual a 0. Entonces, si miramos en esta formulación, ocupamos 2 hojas, pero la mayoría de la formulación son datos. O sea, nuestra formulación realmente es corta. Lo que nos ocupa espacio es donde tengo que guardar todos los datos de nuestra formulación. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a entrar a mirar en GAMS cómo qué cambia en mi escritura en GAMS cuando voy a hacer formulación algebraica. Porfa, me confirman si están viendo la presentación en PowerPoint. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a ver formulación algebraica en GAMS. Vamos a ir de una vez mirando el ejercicio en GAMS, que yo lo tengo aquí abierto. Y lo que les dije, si ustedes lo quieren tener abierto, pues lo tienen abierto y si no, pues van mirando en mi pantalla lo que yo tengo. Entonces, ¿cómo es formulación en GAMS? Entonces, simplemente recordar algo que ya vimos cuando hablamos la primera vez de GAMS y es que es un software basado en notación algebraica. Pero la primera vez que nosotros usamos GAMS no utilizamos para nada formulación algebraica, pero la potencia de GAMS es utilizar formulación algebraica. Entonces, simplemente recordar que la notación algebraica me permite escribir de forma compacta formulaciones que son muy extensas. Entonces, nosotros tenemos ahorita una formulación que tiene gran número de variables y de restricciones. Lo podemos escribir de forma compacta y me permite separar los datos del problema, o sea, la información que conozco, de la formulación del mismo. Eso ya lo hemos venido trabajando a lo largo de la semana. Al solucionar un modelo, GAMS reproduce la formulación del problema de forma extensa. O sea, yo se la meto de forma algebraica, pero GAMS me la muestra de forma extensa. ¿Eso qué hace? Hace que el código en GAMS sea autoexplicativo para personas que no manejan formulación algebraica.
Entonces es muy importante cuando nosotros estemos haciendo formulación algebraica en GAMS, saber que GAMS eso me lo traduce a la formulación extensa. De tal manera que si yo no estoy seguro de una restricción, o sea, yo la escribí de forma algebraica, pero no estoy muy segura, cuando lo compilo en GAMS, puedo ver qué entiende GAMS para ver si yo sí hice mi formulación algebraica de forma correcta o no. ¿Cómo se trabaja cuando tenemos un modelaje en GAMS de forma algebraica? Tenemos los mismos bloques que ya conocemos, variables, ecuaciones, modelos, solución y sensibilidad, o sea, estos bloques se mantienen, pero aparecen unos nuevos bloques para poder usar formulación algebraica, o sea, aparecen nuevos bloques para poder escribir de forma algebraica mi formulación. ¿Cuáles son esos nuevos bloques que aparecen? Aparece un bloque que se llama conjuntos, que se llama set. Como su nombre lo dice, ahí vamos a guardar los conjuntos. Aparecen otros bloques donde voy a guardar la información que conocemos. Y estos bloques se llama escalar, si lo que voy a guardar es un escalar, parameter, si lo que voy a guardar es un vector, y table, si lo que voy a guardar es una matriz o una tabla. Y por último, aparece un nuevo bloque que se conoce como display, que me permite mostrar la información de manera amigable, la solución de mis variables de manera amigable. Ahorita cuando solucionemos el problema vamos a entender qué quiere decir de forma amigable. ¿Listo? Entonces, ¿qué orden se recomienda para meter la información en GAMS para tener todo de manera organizada y que GAMS lo logre entender? Entonces se recomienda meter en este orden. Primero defino mis conjuntos, que lo hago en el bloque set. La información que conozco, que también se recomienda hacerla en este orden, guardar primero los escalares, luego los parámetros, o sea, los vectores, y por último las tablas. Luego definir las variables, luego las ecuaciones, el modelo, la opción de que me haga sensibilidad, que me solucione el modelo y por último el display. Este es el orden en el que recomiendan meter la información. Entonces, vamos a arrancar primero con los sets, o sea, primero con los conjuntos. ¿Para qué me sirve el bloque de set? El bloque de set me sirve para dar nombre a los índices utilizados en la formulación. Entendiendo por índices tanto los índices principales como auxiliares. O sea, si yo definí un conjunto que es un conjunto auxiliar, para GAMS es indiferente. Debo todo nombrárselo en el conjunto de sets. Y ahí definir los valores. Se pueden incluir comentarios pertinentes y cerrar el bloque con un punto y coma. ¿Cómo le escribo a GAMS yo los bloques de conjuntos? Entonces, lo primero es que escribo el nombre de sets. No lo voy a haber puesto en ese color porque debería ponerlo como aparece en GAMS. Lo primero que hago es que escribo el nombre de set. Eso es lo primero que hago. Una vez pongo el nombre, escribo el nombre que le voy a poner. Entonces le voy a poner 1. Luego puedo dejar luego puedo dejar un espacio, poner comentarios. Y por último, entre backslash, y ese backslash en GAMS nos va a aparecer en verde. Entre backslash, nombro de dónde a dónde va mi conjunto. A GAMS se lo puedo hacer de dos maneras. 1, asterisco 3, y él entiende que eso es un conjunto ordenado que va de 1 a 3, o 1,2,3, y él entiende que eso es un conjunto ordenado que también va de 1 a 3. Entonces, vamos a ir a GAMS y vamos a mirar cómo definimos nuestros bloques. Entonces, arranco con mi palabra que es sets. En la presentación aparece set, pero yo pongo set si solamente tengo un conjunto. Como tengo varios conjuntos que definir, escribo sets. Yo les recomiendo que siempre pongan la S, así vayan a definir un solo conjunto para que no vayan a tener problemas si definen más de un conjunto. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? El nombre que le pusimos al conjunto, que es nuestro conjunto I. Luego, los comentarios pertinentes que me van a ayudar a saber si mi conjunto, qué representa cada uno de mis conjuntos. Entonces, cuando vale 1 es vino, cuando vale 2 es cerveza y cuando vale 3 es whisky. Y lo que sí es muy importante y que no podemos olvidar es esta parte.
entre backslash definir de dónde a dónde varía mi conjunto. Entonces mi conjunto, cuando pongo 1 asterisco 3, estoy diciendo que es un conjunto ordenado que va desde 1 hasta 3, aunque aquí también hubiera podido poner 1,2,3. Es como lo prefieran hacer. ¿Listo? Luego definimos J, hago exactamente lo mismo, le pongo el nombre, comentarios, y varía de 1 a 12. Digamos que aquí si ponerme a poner 1,2,3 hasta 12, pues ya es muy extenso. Y luego defino mi conjunto K, que recordemos que era un conjunto auxiliar, que va de 1 a 2. ¿Alguna pregunta de cómo definir los conjuntos y por qué es necesario definir mis conjuntos? ¿O todo claro? Bueno, asumo que el silencio es porque todo está claro. Entonces, defino mis conjuntos. Recuerden que cada vez que terminamos un bloque en GAMS, tenemos que avisarle a GAMS que terminamos ese bloque. Entonces, punto y coma. ¿Listo? Bueno, nos vamos con lo siguiente. Entonces, lo siguiente es definir los escalares. ¿Qué hago cuando defino los escalares? Dar nombre a los escalares y asignarles un valor. ¿Cómo le doy nombre a los escalares? Entonces, lo primero es decirle a GAMS que voy a definir los escalares. Se lo digo con la palabra escalar. ¿Listo? Luego le pongo un nombre, el que queramos, le vamos a poner el nombre de relación en este caso, y entre backslash digo cuál es el dato que tiene ese escalar. ¿Listo? Eso es lo que hacemos cuando definimos escalares. Entonces, en este problema solo tenemos un escalar, que es el escalar de relación. Entonces, le pongo el nombre de relación y entre backslash escribo el dato que hay dentro de ese escalar, que en este caso es 3. ¿Listo? Luego vamos a definir nuestros parámetros. Entonces, en parámetros damos nombre a los vectores y le asignamos valor. El nombre puede ser arbitrario, o sea, el nombre que le pongamos al vector puede ser cualquier nombre, pero entre paréntesis debe escribirse el índice sobre el cual varía el vector. Entonces, nuevamente, ¿cómo defino un vector? Entonces, escribo primero la palabra parameters para que GAMS sepa que voy a empezar a definir los parámetros. Escribo el nombre que le quiera poner, en este caso le quisimos poner el nombre ingresos, y entre paréntesis escribo el índice sobre el cual varía ese vector, que en este caso varía sobre el índice I. Luego pongo un espacio y pongo los comentarios que quiera poner, y luego entre backslash defino, muy importante, tengo que poner el elemento del conjunto y luego el valor que tiene ese elemento. Entonces pongo el elemento 1, que tiene un valor de 2200, el elemento 2, que tiene un valor de 5500, y el elemento 3, que tiene un valor de 3500. O sea, no puedo poner solo 2200, 5500 y 3500, sino que tengo que poner cada uno de los elementos qué dato le corresponde. ¿Listo? Entonces aquí está definido nuestro primer parámetro, que es el precio. El otro parámetro que teníamos, o sea, el otro vector que teníamos, era el vector de mínimo, que varía en J, porque es un dato que depende de cada mes. Espacio y pongo el comentario pertinente. Y backslash y defino mis elementos de ese conjunto. Entonces recuerden que tiene que ir la posición del conjunto y el valor que tiene. Entonces, por eso 1,50, 2,50, 3,50, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Claro cómo definir vectores en GAMS? Ese silencio es porque sí. Sí, profe, sí, señora. Sí, profe. Sí, Vale, señora. muchas gracias. Listo, súper. Vamos entonces ahora a definir tablas, a definir matrices. Entonces, nuevamente, ese bloque lo arranco con la palabra table, dar nombre a las matrices y asignarles valores. El nombre puede ser arbitrario, pero entre paréntesis deben ir los índices sobre los cuales varía la matriz. Entonces, aquí hay un cambio importante a la hora de definir las tablas. Entonces, primero, le pongo el nombre que quiera y entre paréntesis los índices sobre los cuales varía esa matriz.
pero ya no, luego dejo espacio y pongo lo que define mi tabla. Aquí hay una variación y es que para GAMS no existe la palabra tables, o sea, no existe el plural. Entonces, si yo tengo que meter una tabla o dos o tres, debo escribir la palabra table únicamente, o sea, esta S no es correcta en GAMS. ¿Qué tengo que hacer si tengo que meter varias tablas? Entonces, si tengo que meter varias tablas, cada vez que vaya a meter una tabla, debo poner primero la palabra table, o sea, debo arrancar con la palabra table. ¿Y qué hago después? Espacio, el nombre que le vaya a poner. Entonces, digamos aquí le ponemos table, máximo JI, espacio y defino. Y luego abajo empiezo a definir o sea, doy un enter y empiezo a definir mi matriz. Mi matriz me tiene que quedar en verde. Importante, antes la manera con los vectores y con los escalares metíamos los datos entre backslash. Aquí no metemos los datos entre backslash. GAMS, cuando ve que es una tabla, para GAMS simplemente apenas yo le doy enter, él empieza y esto lo pone en verde. O sea, si ponemos backslash, nos puede marcar error al compilar nuestro modelo. ¿Listo? ¿Qué es muy importante en las tablas? Muy importante que la primera posición de cada fila esté alineada con las siguientes posiciones. Entonces, si ustedes ven, este 1 está alineado completamente con todas las demás posiciones. Si no pasa eso, GAMS nos puede marcar un error a la hora de correr las tablas. Entonces, tienen que estar completamente alineadas las tablas. La primera posición con el resto de las otras posiciones en todas las filas, porque si no está así, GAMS nos puede marcar error. Entonces, vamos a ver todas las tablas que definimos en nuestro problema. Entonces, tenemos nuestra primera tabla, que es entonces arranco con la palabra table, le pongo un nombre, mi nombre es costos y coma J, luego espacio y pongo lo que significa para mí esa tabla, y luego escribo la tabla. Y miren que siempre está alineada la primera posición con las primeras posiciones de las demás filas. Tiene que estar completamente alineada. Y eso quizás es la parte más cansona de GAMS, porque cuando estamos metiendo tablas muy grandes, pues eso se puede volver un poco tedioso. Pero existen maneras, no lo vamos a ver en el curso, pero hay manuales y hay videos en los que ustedes pueden aprender eso. No tener que meter los datos a GAMS, sino que yo con líneas de código leo mis datos directamente desde Excel. O sea, le digo, tengo un archivo en Excel y le digo a GAMS, cópieme esos datos de Excel y lea esos datos de ahí. Entonces ahí no me tengo que tomar el trabajo de alinear ni nada por el estilo. Repito, no lo vamos a ver en el curso, pero existen tutoriales y existen manuales en los que pueden aprender eso. Yo les puedo mostrar en dónde están esos manuales. El semestre pasado los estudiantes del capítulo de Ingeniería Industrial de la escuela hicieron unos videos muy buenos y ahí pueden aprender. Pero sin embargo, si ustedes van a poner los datos todos en GAMS, tienen que estar muy cuidadosos en que les quede completamente alineada. ¿Listo? Como voy a definir otra tabla, debo poner nuevamente la palabra table. El nombre de esa tabla, la explicación y la tabla como tal. ¿Listo? ¿Puedo o no poner punto y coma? Aquí miren que no pusimos punto y coma y aquí pusimos punto y coma. No importa si lo ponen o no. Lo quisimos mostrar de ambas maneras para que vieran que se puede hacer de ambas maneras. Table, nuevamente porque tengo que definir otra tabla, que es mi tabla de requerimiento de recursos. Termino la tabla, pusimos punto y coma, pero puedo no ponerlo. Nuevamente tabla y la tabla de mi disponibilidad de recursos. ¿Alguna pregunta de cómo se meten las tablas en GAMS? No, señora. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. Acerca de los subíndices J, ¿algo es necesario colocar el tamaño, sí? O sea, J, I, o eso simplemente hace parte del nombre de la tabla. No, por eso va entre paréntesis. Es muy importante para que él sepa que la dimensión de esa tabla es que en las filas va a tener J tamaños
y en las filas, perdón, que en las filas va a tener J filas y en las columnas va a tener I columnas. Sí, es muy listo. importante. Es muy, Listo, muy gracias. importante. Listo. Bueno, nos vamos ahora con las variables. Entonces, el nombre de las variables puede ser arbitrario. Sin embargo, como lo que se define ahora en formulación algebraica son bloques de variables, se debe poner al final del nombre de la variable, entre paréntesis, el índice o índices sobre los cuales varía. No olvidar definir Z y cerrar este bloque con punto y coma. Entonces, es muy importante cuando vayamos a definir nuestras variables, yo no puedo definir una variable en GAMS que se llame X, Y, J. Si yo defino esta variable de esta manera para GAMS, eso es una sola variable que se llama X, Y, J. O sea, no entiende que es un bloque de variables. ¿Cómo entiende GAMS que esto es un bloque de variables? Llamo mi variable X y entre paréntesis defino los índices sobre los cuales varía esa variable. O sea, para que GAMS sepa que esa variable es un bloque de variables, debo poner el nombre y entre paréntesis los conjuntos sobre los cuales varía. Entonces, mi variable va a ser X entre paréntesis y, J para saber que esos son los conjuntos sobre los cuales está definida mi variable. ¿Listo? ¿Clara la diferencia entre definirlo de esta manera y esta manera? Sí, profe. Entonces, de aquí en adelante, siempre que vayamos a definir una variable, nosotros la tenemos que definir entre paréntesis si es una variable, si es un bloque de variables. ¿Listo? Entonces, vamos a definir nuestra variable. Entonces, escribo la variable variables, perdón, el bloque variables para que GAMS sepa que vamos a empezar a definir nuestro bloque de variables. Mi variable se llama X, pero es un bloque de variables porque lo pongo entre paréntesis y, J. Y pues luego escribo un espacio y la variable, que eso sí ya lo habíamos visto cuando vimos GAMS normalito. Recuerden que para GAMS tenemos que definirle Z, o sea, Z es una variable, entonces debo definir Z como variable y debo decir el tipo de variable. Entonces, cuando digo el tipo de variable, simplemente escribo positive variable X. Si tuviera más variables, pongo X, Y, M, todas las variables que sean positivas. No es necesario poner entre paréntesis y, J, porque para GAMS eso es un bloque de variables y el bloque de variables se comporta, o sea, si una de esas variables es positiva, pues el resto de las variables también es positiva, por eso simplemente escribimos X. ¿Listo? ¿Claro cómo definir nuestras variables cuando estamos trabajando de forma algebraica? Listo. Nos vamos ahora con las ecuaciones. Aquí está la mayor diferencia que hay cuando estamos trabajando con formulación algebraica. Y es esto que está dicho acá en este primer párrafo. Entonces dice, como en formulación algebraica definimos bloques de ecuaciones con el para todo, es necesario que al darle el nombre a una ecuación, entre paréntesis, escribamos los índices para los cuales se va a hacer esa restricción. Es decir, yo le puedo poner el nombre que yo quiera a una restricción. Entonces le pongo, digamos, restricción. Perdón, sin tilde porque los nombres no pueden tener tildes. Entonces voy a escribir una restricción cualquiera que se llama restricción. Pero esa restricción, por ejemplo, es para todo I y para todo J. O sea, digamos que en mi expresión matemática yo tengo, digamos, para todo I, para todo J, X y J menor o igual a alguna cosa. ¿Sí? ¿Cómo le digo yo a GAMS para todo I y para todo J? Cuando le pongo el nombre a la ecuación, entre paréntesis, escribo I, J. Esa es la manera de traducir el para todo en GAMS. Entre paréntesis, al ponerle el nombre, pongo los índices para los cuales se va a hacer esa restricción. ¿Claro? Si fuera para todo y sería restricción entre paréntesis, ¿sí, profe? Exactamente. Si es solo para todo y restricción, entre paréntesis, sí. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a irnos a GAMS, que está lo mismo y está más bonito. Entonces, mi función objetivo es una sola. Entonces, por eso mi función objetivo aquí se llama función objetivo utilidad.
Nuestra primera restricción en GAMS era esta, ¿sí? Que era para todo I, para todo J, X y J, perdón, en nuestro modelo era esta, para todo I, para todo J, X y J menor o igual a máximo JI. Entonces, aquí pusimos que esa restricción se llama máximos recipientes, pero miren que entre paréntesis le puse I, J. Ahí le estoy diciendo que es para todo I y para todo J. Con esa expresión se lo estoy diciendo. Y luego pongo X y J menor o igual a mi parámetro, que es máximo JI. ¿Claro? ¿Claro cómo poner el para todo? Sí, señora. Importante, muchachos, algo que pasa mucho cuando estamos haciendo formulación algebraica. Se nos olvida y, por ejemplo, se les ocurre ponerle el nombre a esta ecuación también como máximo, por lo que está hablando de máximo. Si yo nombro una ecuación máximo y tengo un parámetro que también llame máximo, GAMS me va a mostrar un error. O sea, me va a decir que estoy utilizando un mismo nombre para dos cosas diferentes. Entonces, tengan cuidado con eso de no usar el mismo nombre en una ecuación y en un vector, o en una ecuación y en una tabla. No se pueden repetir los nombres, tienen que ser nombres diferentes. Una manera de evitarse eso, por ejemplo, es que todas mis restricciones arranquen con una R. Entonces, digamos, R máximo, R mínimo. Es una clave para no cometer el error de algún parámetro, una tabla, un vector, un escalar, llamarlo igual a como estamos llamando una restricción. Luego escribo estos recursos, mi restricción de recursos mes, entonces es recursos mes, y entre paréntesis K, J, porque esta restricción era para todo K y para todo J. Luego, mínimos recipientes, escribo entre paréntesis J, porque esta restricción era para todo J. Y luego, la última, que era la de proporción de recipientes, esa era una sola restricción, entonces ahí no necesito ponerle entre paréntesis nada. Clara la importancia del entre paréntesis cuando estoy definiendo mis ecuaciones. Es muy importante que eso nos quede claro. Listo. Ya le puse el nombre a mis ecuaciones. Recuerden que una vez que terminamos de ponerle el nombre, ponemos el punto y coma para terminar un bloque. Y vamos a usar ahora sí completamente la nomenclatura necesaria en GAMS. Ya la habíamos visto, pero pues simplemente recordarles. Cuando esté hablando de una sumatoria, pongo sum, la palabra sum. Luego suma más, diferencia menos, producto por, o sea, producto asterisco, cociente, backslash. Y para indicar la relación entre la función y los términos independientes de las restricciones, usamos los siguientes símbolos. Igual, E igual, igual, L igual, E igual, G igual. Igual, E igual, si es una restricción de igualdad. Igual, L igual, si es una restricción de menor o igual. Igual, G igual, si es una restricción de mayor o igual. Y al final de cada ecuación se debe poner una marca. Recordemos que al final de cada ecuación escribo un punto y coma. Entonces, ¿cómo le defino a GAMS las restricciones? Hago exactamente lo mismo que hacíamos antes. Entonces, escribo el nombre de la restricción. Si mi restricción es un para todo, entonces digamos restricción I, J, punto, punto, y escribo la expresión matemática. ¿Listo? Importante, ¿cómo uso una sumatoria? Entonces, la sumatoria se escribe, digamos, si yo tengo digamos una función objetivo que es maximizar z igual a la sumatoria en i, la sumatoria en j, de x y j. Voy a poner únicamente esto. ¿Cómo le traduzco esto a GAMS? Entonces, la manera de traducirle esto a GAMS es que escribo primero z igual e igual, y la sumatoria en i, la sumatoria en j, la escribo de esta manera. Escribo sum, abro paréntesis, los índices sobre los cuales voy a hacer la sumatoria, coma, cierro paréntesis, perdón, coma, lo que voy a sumar. Entonces, en este caso sería, voy a escribirlo acá arriba porque acá no me alcanza, en este caso sería la sumatoria
Z es igual igual a la sumatoria. Como estoy haciendo sumatoria en I, sumatoria en J, esto me quedaría I, J, coma lo que voy a sumar, que en este caso es X, Y, J. Y punto y coma porque terminé de definir lo que iba a sumar. Importante aquí tener cuidado con el cierre de paréntesis. Si voy a hacer sumatoria sobre solo un índice, no es necesario poner los dos paréntesis y lo vamos a mirar ahorita en nuestras expresiones. Entonces vamos a mirar cómo se escriben las expresiones. Entonces, tengo mi función objetivo, que si recordamos nuestra función objetivo era la siguiente. Nuestra función objetivo decía maximizar Z igual a la sumatoria en I, la sumatoria en J, abro paréntesis de precio I menos costos IJ, cierro paréntesis de X y J. Entonces, ¿cómo le digo eso a GAMS? Entonces, Z igual E igual a la sumatoria, pongo una sola sumatoria, abro paréntesis, los índices sobre los cuales hago la sumatoria, que en este caso es I y J, entonces I, J, coma lo que voy a sumar. Entonces, abro paréntesis porque voy a sumar precio I menos costos IJ, cierro paréntesis por X y J. Cierro el paréntesis de X y J y cierro el paréntesis de la sumatoria. ¿Listo? Y siguiente expresión no tiene sumatorias porque esa expresión era esta. Esa expresión era que para todo I, para todo J, X y J es menor o igual a máximo JI. Entonces, pues simplemente mi expresión queda convertida en esto. Entonces, X y J menor o igual, entonces pongo igual L igual a máximo JI. Acá en recursos mezcla J, esa restricción era la siguiente. Esa restricción era esta. Esta restricción es para todo K y para todo J, hágame sumatoria en I de X y J por recursos KI menor o igual a divs rec JK. Si voy y miro eso en GAMS, entonces el para todo se lo estoy diciendo aquí cuando nombré la restricción como K, J. Punto, punto. Como voy a hacer solo sumatoria en I, puedo dejar simplemente I, lo que voy a sumar. Que voy a sumar recursos KI por X y J. Y eso es menor o igual a mi disponibilidad de recursos JK. Y pues hago, para la restricción de mínimo a recipientes, es para todo J, hago sumatoria en I de X y J mayor o igual a mínimo J. Y vamos a escribir la restricción de proporción de recipientes. Nosotros esa restricción, voy a escribirla acá. Voy a ponerla acá. Si yo puedo escribirle esa restricción a GAMS de una manera muy sencilla. Esa restricción es esta. Esa restricción es esta que está acá. Relación por esta. ¿Sí? Entonces yo se lo puedo meter tal cual como está aquí. ¿Cómo se lo puedo meter de esa manera? No lo metimos así porque quisimos mostrarles una manera diferente de hacer esa restricción, pero es una manera más complicada. Yo se lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo se lo puedo escribir a GAMS. Pongo proporción, punto, punto, y escribo relación por la suma, bueno, esto es un por en GAMS, la sumatoria. Entonces miren que en esa estoy haciendo sumatoria en J, entonces sumatoria en J de X2J, pero la manera de decirle a GAMS que voy a dejar un valor fijo es que yo le escribo X entre paréntesis, entre comillas sencilla, 2, J. O sea, no puedo escribir simplemente el 2, debo ponerlo entre comillas sencilla, 2, J. Esa sería la primera parte de mi, cierro la sumatoria y esa sería la primera parte de mi expresión. Me dice que eso tiene que ser menor o igual, y entonces pongo igual L igual a la sumatoria,
en J de X1 J más X3 J. Esa es la manera fácil de hacer esa restricción. Así se lo podríamos meter a GAMS. Voy a metérselo para que nos queden esas dos maneras de expresarlo y ya les explico la otra manera que nosotros hicimos. Entonces vamos a meterla para que nos quede ambas maneras. Entonces voy a poner aquí otra que sea opción 2. Otra manera de escribir la misma restricción. Voy a poner otra manera de escribir la restricción de proporción. Que esta opción 2 es como la manera fácil de escribir esa. No debería estar acá un 3, esto debería decir relación, porque para algo nombré allá arriba relación. Y entonces, la forma más fácil de hacerlo es relación por la sumatoria en J de X2, J. La manera que sé que GAMS me está leyendo este dato como de forma correcta es que me lo pone en color vino tinto. Y eso tiene que ser menor o igual, entonces igual L igual a la sumatoria en J. Profe, qué pena, es que hoy está yendo demasiado, no sé si es mi internet en serio, pero tu voz va yendo demasiado más rápido que lo que van las letras, entonces puedes esperar un segundo que cargue. Sí, me pasa Vale, igual. ¿me dices si ya cargó? ¿A todos les está pasando lo mismo? Sí, profe. Yo también pensé que Sí, profe. Vale, Era solo yo. entonces voy a ir un poco más despacio para que alcance a escribir. ¿En este momento ya está escrito? Yo puedo ver hasta Zoom de J, Pero ya está esta primera parte de Zoom J, X2, esta parte ya está. coma J igual L igual Zoom J, y ahí vamos. Ok, sí, no he escrito nada más. Entonces, escribo relación por la sumatoria en J de X2J. Esa es la primera parte. Menor o igual a la sumatoria en J de, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar X1, J más X3, J. Clara esa manera de escribir la restricción de proporción. Esa es la manera fácil. ¿Sí les quedó claro? Bueno, vamos a mirar la otra manera. Entonces, ¿cuál es la otra manera? Si ustedes miran en esta restricción, en esta parte de la ecuación, ahora, ¿están viendo el Word? Está cargando, profe. Me avisan cuando ya estén viendo el Word. Ya. Listo, sí está bastante alejado, pero bueno, me avisan, o sea, gracias por avisarme. Entonces, si ustedes miran en esta parte de la ecuación, también hacemos sumatoria en I. ¿Qué es lo que pasa con esa sumatoria que yo hago en I? ¿O no estoy haciendo sumatoria en I? Sí, pero solo es en 1 y 3. Exactamente, estoy haciendo sumatoria en I, pero le pongo una condición a esa sumatoria. O sea, estoy haciendo sumatoria en I, pero no sobre todo mi conjunto I, sino solamente cuando I vale 1 y cuando I vale 3. O sea, le pongo una condición a mi sumatoria. ¿Cómo le puedo decir eso a GAMS? También se lo puedo decir, me voy a pasar a
a PowerPoint, porfa me avisan cuando ya estén viendo la presentación. Listo, profe. Entonces, ¿cómo le digo eso a GAMS? Se lo digo con una orden que es el símbolo pesos, entre paréntesis, una condición a mi sumatoria. Entonces, ¿cómo le vamos a escribir eso? Entonces, cuando yo vaya a poner, voy a escribirlo acá arriba, la sumatoria, entonces pongo los índices sobre los cuales voy a hacer la sumatoria, pero antes de la coma de lo que voy a sumar, pongo el símbolo pesos, la palabra entre paréntesis, la palabra OR y pongo la condición asociada a mis índices. Entonces, puedo poner que sume los OR de I iguales a 1 and los OR de I iguales a 3, o puedo poner más condiciones. Puedo poner todas las condiciones que quiera. Importante, cuando pongo una condición en el OR, no va igual e igual o igual L igual, sino simplemente el igual. Ahí sí va el símbolo igual o el símbolo menor o el símbolo mayor. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles cómo lo escribimos nosotros en GAMS. Lo escribimos de la manera más complicada, pero es para que ustedes aprendan cómo usar esa simbología en GAMS. Entonces, me voy a pasar a GAMS. Porfa, me avisan cuando ya lo estén viendo. Listo, profe. Ah, profe. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que pusimos? Esta primera parte me queda exactamente igual. La sumatoria en J de X2J, exactamente igual. Pero escribo la sumatoria en I en J, abro el símbolo pesos, abro paréntesis, los OR de I menores que 2, lo puse los OR de I menores que 2 para que me tenga en cuenta el I igual a 1. O los OR de I mayores que 2, para que me tenga en cuenta el I igual a 3. Esto también lo hubiera podido escribir como los OR de I iguales a 1 o los OR de I iguales a 3, para que me tenga en cuenta esos dos. ¿De qué? De X y J. ¿Claras las dos maneras de escribir esa restricción? Digamos que esta manera es mucho más confusa, pero de pronto más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, por eso queríamos que lo vieran de una vez. Bueno, como no puedo tener dos restricciones que me digan exactamente lo mismo, voy a dejar esta restricción como un comentario para que GAMS no me la tenga en cuenta. La voy a poner como un comentario. ¿Listo? Me voy a pasar a PowerPoint, por favor me avisan cuando ya lo estén viendo. Ya, profe, ya se ve. Listo, gracias. Entonces, la siguiente parte dice, los bloques model, option y sol se manejan igual a como los veníamos manejando. O sea, no hay nada diferente en cómo defino el bloque model cuando estoy haciendo formulación algebraica o normal, cómo defino el bloque option cuando estoy haciendo formulación algebraica o normal, y cómo defino el bloque sol. O sea, esos bloques se manejan igual. Y luego aparece el bloque display, que lo que hace es mostrarme de manera amigable los resultados del problema. O sea, me los muestra de forma matricial, pero de forma amigable. ¿Cómo hago el bloque display? Entonces, simplemente escribo la palabra display y escribo lo que quiero que me muestre de forma amigable. Lo que queremos que nos muestre de forma amigable es nuestra variable. Siempre van a ser las variables. Entonces, pongo el nombre de mi variable, punto L. Este punto L siempre va a ser igual. Si mi variable se llama X, entonces, por ejemplo, es X.L. Siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces, aquí, como nuestra variable se llama X, pues va simplemente display X.L. Me voy a pasar a GAMS y porfa me avisan cuando ya lo estén viendo.
Ya, profe. Entonces, si miran, el bloque model es exactamente igual, el bloque option es exactamente igual, escribimos las dos líneas de código para que nos haga sensibilidad, pongo el solve y display. Lo único nuevo que aparece es esta parte del display x.l, que es para que me muestre de forma más amigable los resultados. ¿Alguna pregunta de cómo meter los datos en GAMS? Profe, ahí también toca Señora. tener cuidado con los espacios, cuando las variables, porque puede dar lo mismo que nos pasaba la vez pasada, error porque había falta un espacio o algo así. Sí, siempre que pones punto a punto va un espacio, o sea, todo lo que vimos la primera vez que metimos información en GAMS, eso se mantiene. Listo, profe. Listo, entonces corremos nuestro modelo y el análisis de salidas de GAMS es exactamente igual a lo que ya veníamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a tener mucha más información para analizar. Esa es la única diferencia. Pero realmente el análisis es exactamente el mismo. El significado del precio sombra es el mismo. El significado de un costo reducido es el mismo. O sea, todo es exactamente igual. Entonces, lo que vamos a hacer en esta media hora, en estos 35 minutos que nos quedan de clase, es repasar análisis de salidas de GAMS, pero en un modelo de formulación algebraica que vamos a ver que tenemos más información. Y lo único que nos va a parecer diferente es este display y vamos a mirar la ventaja de ese display. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para correr el modelo? Entonces recordamos que le damos clic aquí en esta ventanita de compilar y revisamos que si no tenemos problemas, si no tenemos errores, nos va a generar y nos va a decir aquí que lee nuestra salida del modelo de Glasgow. ¿Listo? Entonces le vamos a dar me avisan cuando le doy doble clic y me aparece el Sol Summary. Me avisan si ya están viendo el Sol Summary. Sí, ya. Listo. Entonces, Sí. recordemos que a partir del Sol Summary aparece toda mi información. Pero, y recordemos que siempre vamos a analizar el Sol Summary, pero les voy a mostrar información valiosa que aparece antes del Sol Summary para cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, el proyecto o estén haciendo un taller de formulación algebraica y no estén seguros de su formulación, es información que les sirve para saber si su formulación está correcta. Entonces me voy a ir a la parte inicial de mi modelo, a la parte inicial. Me dicen, porfa, si ya están viendo la parte inicial. No, profe. Sigue en Sol Summary. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir pantalla a ver si de pronto esto mejora. ¿Me dicen que están viendo, por favor? Está cargando. PowerPoint, profe. Ya estamos al inicio de GAMS. Listo, bueno, creo que no mejoró mucho y pues nada, pero bueno, creo que ahí vamos, o sea, voy lento, pero ahí vamos. Listo. Entonces, lo primero que me muestra GAMS, que no nos interesa, pero pues como me fui hasta el principio, nos muestra tal cual como le metimos la información nosotros. Entonces, esto es todo lo que nosotros le metimos a GAMS. La única diferencia es que le pone numeritos. Esa es la única diferencia, que pone un 1, un 2, pero es exactamente lo que le metimos a GAMS. Entonces, digamos que esa parte no es importante. Lo único es que nos la muestra desordenada las tablas porque se corren algunas tablas. Eso no es importante. Listo. Una vez termino,
sí empieza algo que es importante. Me dicen si ya están viendo algo que dice función objetivo. Sí, como en la línea 112. Ah, ya, ahora Más sí. abajito, más abajito. No utilidad, profe. ¿Qué dice FO utilidad? Sí. ¿Ya la están viendo? Sí, señora, FO. Listo. ¿Qué es lo que hace GAMS? Que eso que nosotros le metimos de forma algebraica, él me lo traduce a la forma larga, me lo muestra de forma larga. Entonces me da la posibilidad de que si yo sé que el coeficiente que acompaña X11 es 2025 en mi función objetivo, pues ver si mi función objetivo está de forma correcta o no está de forma correcta. Entonces, recuerden que nosotros cuando metíamos la función objetivo de forma larga, nos aparecía primero, es que si me paso al otro lado no lo van a, pero bueno, no importa, me va a pasar. ¿Están viendo el Word? Me avisan cuando ya estén viendo el Word, por favor. Ya, profe. Entonces miren que el precio que multiplica X11 es 2.200 y el costo es 175. Si yo hago la resta entre 2.200 y 175, me da el 2025 que tengo aquí en mi función objetivo. Ya me volví a pasar a GAMS, me dicen si ya aparece en GAMS. ¿Sí? Ya, Sí, profe. profe. Entonces, me permite de alguna manera verificar que lo que yo le metí de forma algebraica, al volverlo a la forma extensa, es correcto. Y eso me lo hace con todo, no solo con la función objetivo. Termina mi función objetivo y ahora me lo hace para la restricción de máximos recipientes. Entonces, miren qué me dice la función de máximos recipientes. Me dice, mire, le voy a mostrar lo que es para mi subrestricción de máximos recipientes. Y empieza, máximos recipientes 1, 1. Y me dice que esa restricción es X1, 1 menor o igual a 30. Luego me hace esa misma restricción, pero para 1, 2. Luego para 1, 3. Pero GAMS es perezoso. GAMS me dice, mire, le muestro las 3 primeras y tengo 33 restricciones del mismo estilo. Entonces no me las va a mostrar las 36, pero si las 3 primeras están bien, como yo le metí eso en forma de bloque, pues el resto también van a estar bien. Sigue haciendo lo mismo para las otras restricciones. Entonces, eso era una ventaja que les quería mostrar de GAMS, para que si ustedes no están seguros de una formulación algebraica, lo escriben y luego lo miran cómo lo entiende GAMS de forma larga para saber si lo están haciendo de forma correcta. ¿Es clara esa funcionalidad que tiene GAMS? Repito, nunca en un parcial, taller, les vamos a poner a mirar esta parte. Les sirve es cuando ustedes estén haciendo, digamos, el proyecto o cuando estén haciendo un taller, pero no para darnos la respuesta a nosotros, sino para estar seguros de que su formulación de manera como se la metieron a GAMS es correcta, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí me voy a ir al Sol Summary. Me avisan si ya están viendo el Sol Summary. Listo, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como está tan demorada mi pantalla, se está demorando tanto en cargar, porfa, abran ustedes el Excel y córranlo. Perdón, el Excel. El GAMS y lo corren para que si yo voy preguntando cosas, no sigan mi pantalla, sino que van mirando ustedes en su GAMS
y me van contestando con su GAMS, para que así no nos demoremos tanto en que me digan a mí vaya y busque tal cosa, sino que ustedes lo buscan en su GAMS y me van dando la respuesta, ¿vale? Y así nos rinde un poquito más la clase para que alcancemos a terminar el tema. Igual, pues creo que vamos ¿Dónde está el GAMS? Está subido en archivos de Teams, semana 6. O sea, aquí en Teams, en archivos, semana 6, ahí está el punto GMS. ¿Sí lo encontraron? Sí, señora, está abriendo. No, se está descargando. Listo. Entonces, 2 minuticos y me avisan cuando ya lo hayan corrido, por favor. Y estén parados en el sol sumario. Ya, profe. ¿Ya todos? ¿O alguien todavía no? Y doy un minuto más. Bueno, asumo que ese silencio es que ya todos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que mirar para poder analizar los resultados? Recordemos lo que ya vimos. O sea, esto es un repaso. ¿Qué es lo primero que debería mirar? Valor objetivo. Estado de la solución. Model El estatus. Ah, bueno, sí, sí, El sí, sí, model sí, status, exactamente. ¿Qué tiene que decirme el model status? eso, Que es Óptimo. Optimal. Entonces, nos dice optimal, entonces, perfecto. ¿Cuál es el ingreso máximo, perdón, la utilidad máxima que puedo obtener al año? 3.125.237. .1795, listo. Ajá. Eso lo encuentro en el Objective Value. Listo. ¿Dónde? ¿Quién me puede decir cuál es el plan de producción óptimo? ¿Dónde lo debo buscar? En el bar. Yo, profe, en el bar. En el bar, listo. Entonces, alguien que me diga, vayan, lo único es que ahora es mucho más larga la información. Pero entonces, váyanse al bar, yo me voy yendo acá y alguien que me vaya diciendo cuál es la solución. Entonces, lo primero, ¿ya encontraron el bar? Sí, señora. Entonces, lo primero es que hay que entender cómo me muestra GAMS la información, porque me pone 1.1, 1.2, 1.3 y me muestra el level. Ese 1.1 es como mi variable, yo la definí X entre paréntesis y coma J, él me está diciendo en la primera fila lo que está en la primera posición de mi variable, perdón, en la primera columna lo que está en la primera posición de mi variable y en la segunda columna lo que está en la segunda. Entonces él me muestra x11, x12, x13 y así sucesivamente. Entonces alguien que me diga, por favor, cuál es el plan de producción óptima. Para enero, hacer 5.128 envases de... Eso Lo no es primero. 5.128. Ah, es 5.128, qué pena, qué pena. Exactamente. Y dijimos Entonces, que... ¿Cuál era el orden, profe? recuerden que el punto siempre es decimal. Entonces, ahora sí sigue. Ah, ok, ya. Entonces en enero son 5.128 envases de vino. En febrero 1.667. Qué pena, 1.667. En marzo 15. En abril 30. En mayo no se produce. En junio 30. En julio 30. En agosto Y 25. así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Claro para todos el plan de producción? Importante, recordemos que estamos en programación lineal. Si me da 5.128, no redondeo. La respuesta es 5.128 recipientes de vino en enero. Esa es la respuesta. ¿Listo? ¿Claro para todos el análisis de las salidas?
Pregunta, si la empresa decide fabricar un recipiente de vino en mayo, ¿qué pasa con mi utilidad? Se disminuye en 5 pesos Mi utilidad disminuye por en 5 pesos. cada uno. Por cada uno, exactamente. O sea, si yo decido hacer un recipiente de vino en mayo, mi utilidad se reduce en 5 pesos. ¿Listo? Pero digamos que dar esta información de esta manera es demasiado largo y de pronto pensemos en un parcial y uno escribiendo absolutamente todo esto, ¿no? Entonces, vamos a mirar que hay otro bloque que me muestra esta misma información, pero de una manera mucho más amigable. Ese bloque siempre va a aparecer al final, y ese bloque se llama el nombre de mi variable .l. Entonces, siempre va a aparecer al final. Variable x.l. ¿Ya lo encontraron? Sí. Entonces, me muestra la misma información que me muestra el var X, pero me la muestra de forma matricial. Entonces, me muestra en las filas lo que sí y en las columnas lo que es J. Y me muestra, como no le cabe, pues abajo pone otros datos, pero me muestra primero los primeros 6 meses y luego los siguientes 6 meses. ¿Listo? Y así podemos mostrar nosotros la respuesta en un parcial. O sea, no me voy a poner a escribir fabricar y vender 5.128 recipientes de vino en enero. Fabricar y vender 1.667 de vino en febrero, porque se me va todo el parcial escribiendo. Hago una tabla y es exactamente esta misma tabla, pero en vez de poner aquí un 1, voy a poner vino, aquí cerveza y aquí whisky. O sea, cambio el 1, el 2 y el 3 por los datos de mi problema real, vino, cerveza, whisky. Y en vez de este 1 en las columnas, pongo enero, febrero, marzo, abril y muestro esa tabla. Y no me tengo que poner a escribir todos los datos. ¿Clara la ventaja del display? Sí, señora. ¿Qué pierdo en el display? ¿Qué información pierdo que sí tengo en el var X? En el marginal, el precio sombra. Recuerda que para las variables no es precio sombra, sino costo reducido. Costo reducido. Entonces, Sí. pierdo el costo reducido. O sea, la información del costo reducido no la veo en el x.l. La información del costo reducido solo la encuentro en el var X. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a analizar restricciones. Entonces, ¿dónde encuentro la información de las restricciones? ¿Alguien que me recuerde? EQ. En el EQ y en dónde más. En EQ name. Equation name. Equation name. En equation name encuentro. Entonces, si lo tengo que mirar en ambos lados. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Qué se han dado cuenta ustedes? Si están viendo su archivo, que tienen tantos EQs como bloques de restricciones le hayan metido ustedes al modelo. Tienen un EQ que se llama máximos recipientes. Ese es el bloque que habla de los máximos recipientes. Luego tienen otro EQ que es el EQ de recursos mes. Habla de los recursos en cada mes. Luego tienen otro EQ que habla del mínimo de recipientes. O sea, tienen tantos y luego otro EQ que habla de la proporción. O sea, tienen tantos EQs como bloques de restricciones les hayan metido ustedes a sus variables. Entonces, nos vamos a ir primero al de recursos mes. Entonces, todos ubíquense en el bloque que se llama EQ recursos mes. ¿Ya se ubicaron? Listo. Quiero que me digan en qué meses se agota el recurso de moldeado.
En enero. ¿Solo en enero? Enero, febrero. febrero, marzo, Enero, mayo, febrero, En marzo, mayo. mayo, agosto y noviembre. agosto y noviembre. O sea, en esos meses se agota. ¿Cuántas horas de moldeado me sobran en agosto? No, mentiras, en agosto no me sobran. En octubre. ¿Cuántas horas de moldeado me sobran en octubre? 30. 30 horas, 30 horas de moldeado. Pregunta, voy a hablarles ahora de las onzas de vidrio. ¿En qué meses se me agotan las onzas de vidrio? ¿En ninguno? En ningún mes se me agotan las onzas de vidrio. Voy a hacerles una pregunta a ver si me la logran contestar. ¿La empresa quiere pedir todos los meses? O sea, que el proveedor de onzas de vidrio le dé todos los meses la misma cantidad. ¿Sí? O sea, no que le ofrezca diferentes cantidades, sino que todos los meses le ofrezca la misma cantidad de onzas de vidrio. ¿Qué valor debe pedirle la empresa al proveedor para que mi solución óptima no cambie en ninguno de los meses? ¿Sí es clara la pregunta que les estoy haciendo? Pues Buscar común. Sí, exacto. Voy a pedir siempre lo mismo. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que puedo pedir para que en ningún mes cambie mi solución óptima? Pues Profesor, yo lo miraría. 3.400. Perdón, no les entendí. 3.400. 3.400, ¿por qué? Porque es la más alta. ¿Dónde? Pero Y yo no si veo vas a ningún 3.400. 300. Eso no se mira en el equation name, profe, pero no encuentro ese bloque. No lo encuentras porque seguramente no tienes el archivo simplex.opt. O sea, si a ti no te ocurrió con el bloque question name, es porque no tienes creado el archivo simplex. Ya lo encontré. No, miento, profe, no. Pero no, eso no se mira ahí, porque es que miren que es un recurso que yo no estoy agotando completamente. sería toda la columna del level, porque son las unidades que yo estoy adquiriendo. O sea, Esto es lo que solamente estoy gastando, pero si voy a pedir todos los meses lo mismo, entonces ¿cuánto debería pedir para que nunca me quede faltando? 300. Pues el máximo. 45, profe. 45. toda la ¿Están columna viendo? upper. Yo también estoy de acuerdo con los 3.400, profe, es lo máximo que necesito en alguno de los meses, ¿no? ¿En qué En mes el mes necesito 12, 3.400? En el 2.9 y en el 2.12 y en el 2.10. Diciembre. Ah, es que yo no estoy viendo toda la tabla, perdónenme. En noviembre, en agosto, septiembre. Sí, perdón, es que yo estaba viendo solo hasta el mes 8. Sí, exactamente. Lo mínimo que puedo pedir es 3.400 porque en septiembre, octubre y diciembre, eso es lo que gasto. Entonces, si quiero pedir lo mismo, pues para que ningún mes me quede corta, voy a pedir 3.400. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco más puntual. La empresa quiere aumentar las horas de moldeado en enero. ¿Qué recomendación le harían? La empresa quiere aumentar las horas de moldeado en enero. ¿Qué recomendación le harían? Sí sería bueno que la empresa aumentara las onzas de enero, debido a que por cada onza, las horas de moldeado en enero, debido a que cada hora que aumente en horas de moldeado, su función objetiva aumenta en 871,923 pesos. Exactamente. ¿Cuántas horas de moldeado van a comprar? ¿Cuántas horas de moldeado adicionales van a tener? 1.470. Horas de moldeado. ¿A dónde me voy? Al variable name y restas el upper del correo. ¿No? Equation name, ¿no? Equation name. Equation name.
Y voy y miro cuántas horas de moldeado van a pedir. Espera. Ay, ¿qué? Sería 66. 66.3. 66.3. 66.3 y si logro hacer eso, mi Z mejoraría 66.3 por el precio sombra que era 871.923. Pregunta para terminar. La empresa va a aumentar las horas de moldeado en enero o en febrero. en enero. ¿En cuál mes les recomiendan hacerlo? O sea, solo lo puede hacer en un mes, en uno, en enero o en febrero. Habría que Enero. mirar si arriba. ¿Qué Tengo cantidad que mirar la combinación de las dos cosas, o sea, no me puedo quedar con la que tenga solo el mejor precio sombra. ¿Sí entienden por qué no me puedo quedar con la que tenga solo el mejor precio sombra? Puede tener más disponibilidad cantidad. en enero o en febrero. Entonces, así valga más o menos, pues. Exactamente, tengo que mirar la que en términos totales me dé el mayor aumento. Entonces, voy a hacer un ejemplo exagerado para que vean por qué no me quedo con la que me dé el mayor. O sea, voy a dar un ejemplo cualquiera, o sea, porque no sé si en este modelo se cumpla. Pero, por ejemplo, digamos que yo voy a tener, digamos, un recurso 1 y un recurso 2. Aquí tiene un precio sombra de 50 y aquí tiene un precio sombra de 1. ¿Sí? Como estoy maximizando, en ambos me conviene aumentar el lado derecho. Pero voy y miro el aumento en el lado derecho. Y en uno me dice, por ejemplo, me dice que este recurso 1 lo puedo aumentar digamos que actualmente es 50 y que lo puedo aumentar a 52. Y acá me dice que actualmente es 50 y que lo puedo aumentar a 1500. ¿Cuál me conviene más? El 2. El 2. Entonces no puedo mirar el que tenga el mayor precio sombra, sino el que tenga en términos generales el mejor aumento en Z. ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Profe, pues digamos que, señor. Es que, digamos, como hay tantas cosas, no sé en el lado derecho perdón, en el lado izquierdo de GAMS, ¿dónde le doy para poder ver el equation name? Te paras en la primera que dice ecuación y te subes. Es que el equation name no lo muestra nunca. El equation name no lo muestra nunca. Te toca subir. Es lo primero que encuentras. El equation name lo encuentras casi siempre debajo de la función objetivo. Listo, profe. O sea, y yo les hago una recomendación, y es que no se acostumbren, o sea, yo nunca he usado esta parte, o sea, nunca he usado cuando estamos en clase moverme con esto, aunque esto me lleva a donde yo quiero ir, no lo he usado porque en el parcial ustedes no tienen esto. En el parcial ustedes no tienen el GAMS ni lo corren, sino que les damos ya el Solve Summary. Entonces, por eso no acostumbro a utilizar esto, sino que ustedes se acostumbren a moverse a lo largo de todo el archivo e ir buscando la información. El equation name y el variable name siempre es lo primero que aparece después del Solve Summary. Siempre es lo primero. Si no les aparece a algunos, es porque no tienen creado el archivo cplex.opt y tienen que crearlo. Listo, muchachos. Eso era nuestra clase de hoy. Digamos que en lo que nos queda del tercio, vamos a seguir analizando salidas de GAMS. Pero pues la idea es que hoy aprendimos cómo meter los modelos en GAMS. De aquí en adelante vamos a concentrarnos en analizar salidas de GAMS. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cristian, ¿compartiste tu pantalla? Sí, profe, qué pena. Tranquilo, no te preocupes. Querías que te viéramos. Bueno, eso está muy bien. Yo nunca los veo, me alegra verte.
Lindo.